¿Qué lleva a una madre a convertirse en asesina? En este video, te contaremos la aterradora historia de Taylor Schabuseness, quien, atrapada en la obsesión por los asesinos en serie, terminó cometiendo un crimen espantoso. En un tranquilo vecindario de Colorado, un crimen atroz sorprendió a todos los residentes. Taylor Schabuseness, una madre aparentemente dedicada, comenzó a sumergirse en una espiral de obsesión con asesinos en serie. Esta fascinación la llevó a tomar una decisión devastadora, cometiendo un asesinato horrible que dejó a la comunidad sin palabras. En 2022, el caso de Taylor Schabuseness estremeció el mundo entero. Esta madre de 24 años, residente en Wisconsin, fue acusada de asesinar, desmembrar y mutilar a su amante, Chad Tyrone, en un acto tan espeluznante que los medios internacionales no dejaron de informar sobre el caso. La escena del crimen, encontrada en un sótano, reveló restos humanos en bolsas y cajas, pero lo que más desconcertó a los investigadores fue la inusual escasez de sangre en el lugar. Sin embargo, lo que más inquietó a la sociedad fue la relación de Taylor con figuras criminales notorias, especialmente con asesinos en serie como Jeffrey Dahmer. A lo largo de la investigación, se descubrió que Schabuseness tenía una fascinación enfermiza por los crímenes más oscuros de la historia. Su conexión con Dahmer no era solo un interés morboso, sino un componente fundamental de su psicología, que probablemente influyó en el comportamiento y brutalidad del crimen. Durante las entrevistas con la policía, Taylor reveló detalles inquietantes sobre su vida, incluso su interés por el sadomasoquismo y la violencia. A pesar de ser madre de un niño pequeño, su obsesión por la muerte y la violencia se había convertido en algo central en su vida. Esta fascinación enfermiza, unida a trastornos psicológicos y la influencia de figuras como Dahmer, pudo haber sido la chispa que desencadenó su espantoso crimen. La vida de Schabuseness, antes del asesinato, estuvo marcada por el caos y la inestabilidad. Desde joven, estuvo involucrada en problemas legales, lo que la llevó a estar bajo libertad condicional cuando cometió el crimen. Tenía antecedentes penales que despertaban preocupación sobre su estabilidad emocional y su capacidad para mantenerse alejada del crimen. Además, la muerte de su hermano en un accidente y el encarcelamiento de su esposo la sumieron en una espiral de desesperación. Estos factores, junto con su adicción a las drogas, la llevaron a tomar decisiones extremas, lo que culminó en el asesinato de Tyrone. El crimen ocurrió en un contexto específico. Schabuseness estaba bajo los efectos de metanfetamina, lo que la dejó en un estado de desorientación. Aunque en sus declaraciones posteriores indicó que no recordaba con claridad los detalles del asesinato, confesó que, a pesar de la confusión, disfrutó del acto. La fiscalía argumentó que el crimen fue premeditado, dado que fue planificado y ejecutado meticulosamente, lo que indicaba que, aunque Taylor estuviera bajo el influjo de las drogas, su acción no fue un impulso, sino una decisión consciente. A medida que avanzaban las investigaciones, surgió otro detalle perturbador: la obsesión de Schabuseness con el asesino en serie Jeffrey Dahmer. A lo largo de los interrogatorios, Taylor reveló que su fascinación por Dahmer era un factor central en su vida. Había seguido de cerca los crímenes de Dahmer, estudiando su historia y desarrollando una fascinación enfermiza por los asesinos en serie en general. Este interés no era solo una atracción morbosa, sino que reflejaba un trastorno psicológico profundo. Los expertos que examinaron su caso sugirieron que el deseo de imitar a figuras como Dahmer estaba vinculado con el deseo de poder, control y la satisfacción de fantasías violentas. Schabuseness no solo se identificaba con los asesinos en serie, sino que aspiraba a emular su capacidad para dominar y manipular a sus víctimas. Su atracción por la muerte y la violencia se veía reforzada por las experiencias traumáticas que había vivido, incluida la pérdida de su hermano y la relación problemática con su esposo. Así, el asesinato de Tyrone no fue un acto aislado, sino el resultado de una vida marcada por obsesiones y el deseo de recrear los horrores de los criminales más notorios. Tras el asesinato fue arrestada. Durante su detención, su comportamiento errático y su actitud incoherente durante los interrogatorios generaron inquietud entre los oficiales.
La joven fue encontrada con ropa empapada en sangre, lo que la vinculó rápidamente al crimen. A pesar de estar desorientada, Taylor insistió en que no recordaba lo sucedido, aunque admitió que disfrutó el asesinato. Esta contradicción entre la falta de recuerdo y el placer que le causó el crimen llevó a los investigadores a concluir que Schabushnes no estaba completamente desconectada de sus actos, sino que jugaba con la idea de ocultar la verdad. A medida que los interrogatorios avanzaron, los detalles del crimen fueron revelados. Taylor mató a Tyrone durante una práctica sadomasoquista. Lo estranguló, desmembró su cuerpo y lo dejó en el sótano. Lo más perturbador fue la frialdad con la que habló del crimen, sin mostrar signos de arrepentimiento. Este comportamiento, junto con la falta de remordimiento, despertó más dudas sobre su estado mental. Los psicólogos que la examinaron concluyeron que Schabushnes padecía trastornos psicológicos graves, lo que la hacía aún más impredecible y peligrosa. El historial de Taylor estaba marcado por eventos perturbadores que antecedieron al crimen. A pesar de su historial criminal, pocos habrían anticipado un acto tan atroz. En el momento del asesinato, se encontraba en libertad condicional, lo que sorprendió a muchos. Su historial incluía agresiones previas y posesión de drogas, lo que ya había generado preocupación entre las autoridades. No obstante, el punto de inflexión fue su arresto anterior por huir de la policía y la posesión de metanfetamina, lo que indicaba que su vida estaba fuera de control. A pesar de los intentos de rehabilitación, sus demonios del pasado seguían persiguiéndola. La combinación de su historial criminal y las dificultades personales que enfrentaba fue el caldo de cultivo perfecto para que Schabushnes llegara al punto de no retorno. La carga emocional de ser madre, tener un esposo encarcelado y la reciente pérdida de su hermano la llevaron a un estado de desesperación. Estos factores, sumados al consumo de drogas, crearon una tormenta perfecta que culminó en el asesinato. Aunque era consciente de la gravedad de sus actos, Taylor mostró una actitud desconcertante, sin mostrar signos claros de arrepentimiento. Esto añadió una capa de misterio. ¿Fue el crimen el resultado de una pérdida de control emocional o una elección fría y calculada? El juicio de Schabushnes fue uno de los más esperados debido a la gravedad del crimen y la complejidad de su caso. Los expertos trataron de analizar su salud mental, concluyendo que Taylor padecía un trastorno psicológico significativo, lo que sugería que no estaba en condiciones de tomar decisiones racionales. Pero la fiscalía no compartía esta visión y argumentaba que el crimen fue premeditado. Según la acusación, Schabushnes planeó y ejecutó el asesinato con frialdad, demostrando que sabía lo que hacía. La diferencia entre la defensa y la acusación se centró en la capacidad de Taylor para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto en el momento del asesinato. El juicio reveló más detalles sobre su obsesión con los asesinos en serie. La fiscalía utilizó esta fascinación para argumentar que el crimen no fue un arrebato impulsivo, sino el resultado de un deseo profundo de imitar los comportamientos de los criminales que Schabushnes admiraba. A pesar de sus problemas mentales, la fiscalía insistió en que el crimen fue premeditado, mientras que la defensa luchaba por una sentencia más leve, argumentando que Taylor no era completamente responsable de sus actos. La corte tuvo la última palabra, convirtiendo el caso en un ejemplo escalofriante de cómo una mente afectada por experiencias traumáticas y trastornos psicológicos graves puede llevar a actos de violencia inimaginables. Taylor Schabushnes demuestra que las mentes más afectadas pueden llegar a cometer actos terribles. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu comentario. Si te fascinó este video, asegúrate de no perder el siguiente. Nos vemos pronto.